Llevamos ya unas semanas en este canal hablando de modelos en local y creo que cada vez es más relevante ahora que el subsidio de tokens cada vez está más terminado. Hemos tenido también la noticia de que GitHub ya va a eliminar la suscripción Copilot y el uso va a ser por tokens y por tanto se va a gastar por uso contra la API. Y esto hace que cada vez sean más relevantes los modelos en local. Si conseguimos encontrar modelos locales que nos funcionen relativamente igual, obviamente siempre van a ser un poco peores, pero que nos solucionen las tareas del día a día en local y sin tener que utilizar estas suscripciones o este consumo de APIs, nuestro coste puede reducir drásticamente. Y aquí estamos hablando de ejecutarlo en nuestras máquinas, pero imaginad que para empresas va a ser probablemente muy rentable montarlo en sus propios servidores o contratar servidores donde ejecuten sus propios modelos, lo que mejora por un lado los costes, pero por otro lado también la privacidad, ya que no estamos mandando nuestros datos a otras empresas. Por tanto, y aunque no voy a convertir el canal en un canal exclusivo de modelos en local, sí que me gustaría de vez en cuando ir tratando otros modelos y como esta semana ha salido un nuevo modelo, Nemotron, del que ya teníamos unas cuantas variantes. Nemotron es el modelo de NVIDIA, que también es open weights y por tanto también lo podemos usar en nuestras máquinas. Y justo esta semana han publicado Nemotron 3 Nano Omni. Los nombres se las traen, pero que en su variante 30 Billions A3B se equipara mucho al Queen 3.6 que probamos la semana anterior y al Gemma 4 que probamos la semana previa. Y por seguir viendo cómo se comportan en tareas similares, le voy a hacer las mismas pruebas a este modelo para ver qué tal rinde y dar una opinión personal en comparación con los otros dos. Estamos hablando de un modelo Mixture of Experts, lo que quiere decir que aunque tenemos 30 billions, solo 3 de ellos se arrancan en cada punto de inferencia y por tanto podemos tener modelos grandes que van a la velocidad de modelos mucho más pequeños. Recordemos que el Gemma 4 era de 26 billions, unos cuantos menos, pero que activaba 4 billions cada vez y por otro lado teníamos el de Queen 3.6 que era de 35 billions y que como este activa 3 billions en cada inferencia. Por tanto tenemos tres modelos muy similares en cuanto a requisitos y también veremos que en cuanto a velocidad, pero que luego en los resultados finales pueden diferir mucho. Así que vamos a ver cómo se comporta este modelo. Deciros que para este modelo, similar a lo que nos ocurría con Qwen 3.6, vamos a necesitar aproximadamente 32 GB de RAM o VRAM como mínimo y que sin embargo el de Gemma 4 era más fácil integrarlo en uno que ronde los 24 GB. Como siempre hay muchas cuantizaciones, muchos tamaños, así que comprueba cuál puede encajar en tu situación actual. También déjame en los comentarios si quieres que probemos modelos más pequeños que podamos encajar en 16 GB de RAM, porque tengo algunos en mente y puede ser interesante para personas pues, que no tengan acceso a tanta RAM. Y como me lo habéis preguntado muchas veces, yo estoy ejecutando estos modelos en un MacBook Pro M5 Pro de 64 GB, para que os hagáis una idea de que la velocidad puede diferir mucho en función de dónde estéis ejecutando los modelos. Así que como siempre, para descargarlo nos tenemos que ir a la zona de buscar modelos. Yo lo hago en el MStudio, en Oyama seguramente estarán también ya. Y tenemos el Nemotron 3 Nano Mini Omni. En este caso yo me he bajado el primero de todos, el Q4KM. Y este es el que tengo aquí ya listo para ejecutar. Si yo le saludo, como hacemos siempre, hola, vemos que tiene una pequeña fase de razonamiento. En mis primeras pruebas estoy viendo que el razonamiento es más corto que en otros modelos y estamos rondando como habitualmente los 64 tokens por segundo. Voy a lanzar una segunda prueba, cuéntame un cuento, para que le dé tiempo a inferir un poquito más y tengamos un retorno medio más adecuado del número de tokens que genera. Y aquí lo tenemos, ronda también los 63 tokens por segundo, aproximadamente los 63-64 que habíamos tenido en el resto de modelos. Así que en cuanto a velocidad, muy similar. Las respuestas que nos da para tareas tan simples como conversacionales, pues parece perfectamente válido, pero por supuesto vamos a empezar a ponerlo un poco más a prueba. La primera prueba que hemos hecho con el resto de modelos y que voy a volver a hacer con este es pasarle un texto largo y pedirle que me lo resuma, en particular la transcripción de un vídeo. Y yo le voy a pasar el vídeo anterior, el de Qwen 3.6. Así que en este caso me voy a ir ya a Pi y le voy a decir, ¿puedes hacer un resumen de esta transcripción? Y le pasamos el fichero, ha empezado a trabajar sobre ello, ha leído el fichero y está preparando el resumen. Y aquí ya nos ha devuelto un resumen que realmente y por primera vez estoy viendo que no está detectando muy bien de qué va el vídeo, porque habla de generar una imagen de una receta. Esto de la imagen es de la aplicación que hacemos al final
y que no tiene nada que ver con la parte principal del vídeo. Nos dice algo de integración con Gemini, que no está por ninguna parte en el vídeo. Y bueno, hay algunas cosas con las que sí que encaja, pero hay otras que no cuadran mucho. Así que no empieza muy bien este modelo, pero vamos a darle más oportunidades. Lo siguiente es descargarse un vídeo de YouTube, extraer la transcripción y contarnos de qué va. Por no variar las pruebas con los anteriores, voy a probar este vídeo, el de refactorizar Android con IA, que dura unos 11 minutos y por tanto no es de los más largos. Y le vamos a decir, descarga este vídeo, transcríbelo y hazme un resumen del mismo, un resumen detallado. Se lo pido un poco más detallado, a ver si ahora nos saca más información. Le ponemos el vídeo y a ver si lo consigue. Por si no has visto otros vídeos, aquí lo que quiero es que use una skill que tengo de descargar vídeos de YouTube, que nos lo transcriba con alguna de las herramientas que tengo instaladas en el sistema y que luego nos haga un resumen. Está barajando opciones de las distintas skills que tengo instaladas, de las herramientas que tiene, que conoce, a ver si es capaz de hacer todo el proceso por sí mismo. Ha tratado de utilizar una herramienta YouTube Downloader que no existe y ahora sí, ya está tirando por YouTube DLP, que sí que le va a permitir descargarlo. Está dando muchísimas más vueltas que las que han dado los modelos previos, que fueron directamente a hacer la tarea sin ninguna dificultad. Parece que otra vez lo ha vuelto a descargar porque algo le ha fallado previamente y está entrando en un bucle un poco raro. Ahora ha vuelto a intentarlo pero ha fallado. No sé si lo va a conseguir finalmente. Ahora no sé por qué se ha ido a leer la transcripción del vídeo que le pasé antes, que no tiene nada que ver con la tarea que estamos haciendo ahora, y nos está dando la transcripción del vídeo anterior. Nada que ver con lo que le he pedido. Así que bueno, segunda prueba en la que fallamos. Esto no pinta nada bien, pero sigamos nuestro camino. Como no ha conseguido sacarnos la transcripción del vídeo, voy a pasarle la del vídeo de Quen36 y le voy a hacer la siguiente prueba, que es la de extraer subtítulos a partir de la transcripción. Así que en una nueva conversación le digo, extrae los capítulos en formato capítulos de YouTube de esta transcripción. Y le vuelvo a pasar la que teníamos previa. Aquí le vemos tratando de extraer los subtítulos. Vamos a ver qué consigue, pero el razonamiento no tiene una pinta muy buena. Le está dando, de hecho, muchísimas vueltas y está tardando un montón. Y además parece que está un poco como en un bucle, porque todo el rato crea como esta parte del chapter de los 8 capítulos, que el octavo capítulo empieza en el minuto 3 hasta el final de la transcripción, lo que no tiene sentido porque el vídeo dura como 27 minutos y no están todos los capítulos tan juntos. Pero bueno, le voy a dejar unos minutos más y si no lo paro, porque me da la sensación de que entra en un bucle de razonamiento del que no puede salir. Nada, lo voy a parar porque después de un buen rato seguimos así. Y en esta tarea en la que los otros dos modelos habían sido excelentes, de hecho incluso mejores que los modelos mucho más grandes, este es incapaz ni siquiera de terminar la tarea. Vamos a pasar a una prueba siguiente, que es la de comprobar sus capacidades agénticas, más allá de la que hemos visto antes, que consiste en la de publicar en redes. Y le vamos a decir, echa un vistazo a la skill de YouTube Publish para entender cómo generar imágenes con mi cara, luego genera una imagen que acompañará una publicación, grabando vídeo en vez de, vamos a poner, Nemotron y que será publicado el jueves. Hoy estamos a miércoles a las 16:52, así que lo vamos a intentar programar para las 17:30. Lo vamos a programar en X y LinkedIn. Vale. Sinceramente, con lo que llevamos hasta ahora no tengo ninguna esperanza de que esto vaya bien, pero vamos a probar a ver qué pasa. Parece que sí que ha conseguido acceder a la skill, está viendo cómo crear las imágenes, está preparando el copy, está teniendo algunos problemas con la ejecución de la skill de Nano Banana, como que no encuentra la ruta del script. Parece que ha conseguido generar la imagen, de hecho ha generado 3. Yo imagino que porque en la skill de YouTube le indico que cree 3, aunque yo le había dicho en este caso que solo creara una. Pero bueno, nos puede valer. Que me doy cuenta es que da muchísimas vueltas para todo. Me está creando además textos dentro de la carpeta de la skill, que la skill no debería usarla para eso. Y bueno, parece que por fin ha finalizado. Vamos a ver lo que nos ha programado ahora, entrando en mi herramienta de programación en Postflow. Y aquí podemos ver que me lo ha programado para mañana. La hora está bien. Como el resto de modelos se ha equivocado en cuanto al día, porque el prompt es voluntariamente confuso y siempre se confunden este tipo de modelos. Pero bueno, tenemos aquí una imagen que está razonablemente bien, aunque tampoco ha hecho muy visual el tema del Nemotron, pero bueno, por lo menos pone casos de uso, pone Nemotron por aquí, tema como así como de analíticas. Bueno, no está muy mal. Y en cuanto al texto, analizamos, transforma la gestión de datos en entornos empresariales mediante casos de usos reales. Exploramos los retos de integración, los beneficios de una arquitectura basada en capas. Bueno, no sabe ni de lo que estamos hablando, no sabe ni quién es él mismo, lo cual es curioso, pero bueno, tampoco le hemos dado mucha información sobre qué estábamos haciendo exactamente, pero
En su base de entrenamiento no parece que esté el mismo porque no sabe que Nemotron es un modelo de lenguaje. Lo está tomando como si fuera una herramienta de gestión de datos, etc. Y bueno, nos ha puesto aquí, tienes el vídeo completo y me ha puesto una ruta local a mi máquina, lo cual tampoco tiene demasiado sentido. Entonces bueno, ha ido menos mal de lo que me esperaba, pero en cualquier caso es claramente inferior a los otros que hemos visto. Voy a borrarlo para que no se me publique esto. Vamos a hacer la siguiente comprobación, que es que me diga cuántos emails tengo en mi bandeja de entrada. Ahora mismo tengo 5, a ver si es capaz de hacerlo. Gemma no fue capaz, se inventó el número. Quen36 sí que lo consiguió. Dime cuántos emails tengo en mi bandeja ahora mismo, solo el número. No quiero que me devuelva nada relacionado con los temas, simplemente cuántos tengo. Y tiene que ser capaz de buscar la skill que yo tengo para revisar mis emails, llamar al script correspondiente y devolver el resultado. Esta técnicamente es más sencilla que la anterior, pero a veces el tema de devolver un número se les complica a los modelos. Se ha inventado una tool que no existe, simplemente porque le ha parecido que sería razonable que existiera una tool que se llame así, pero no existe, por tanto, se le ha ido un poco por ahí. Ya por fin ha decidido leer la skill de email y como nos tiene acostumbrado le está dando muchísimas vueltas. Simplemente tenía que detectar la skill, hacer una llamada a un script y de ahí contar cuántos emails le devuelve. Y finalmente, después de dar 1000 vueltas, nos dice que hay 0 emails, lo que no es para nada correcto. Otra en la que falla, vamos a probar por lo menos la traducción, que los otros modelos no tenían ningún problema. En esta ocasión le voy a pasar un fichero más pequeño porque nos pasó que como eran muy largos no terminaban nunca, pero lo que veíamos en la fase de razonamiento era razonable, valga la redundancia. Vamos a ver aquí cómo se comporta y si al menos es capaz de traducirnos un texto adecuadamente. Para ello voy a crear una nueva tarea y le voy a decir traduce este fichero y a ver si es capaz de traducirlo. Vale, ha conseguido leer el fichero. Está inventándose cosas como que Gemma 4 es Gemini 4 y que hay una errata o que Queen 3536 es Gemini 3536. ¿Por qué no? Y ahora está buscando skills para traducir o algo así, no lo sé muy bien. Parece que está empezando a escribir después de una fase de razonamiento un poco confusa. En principio las fases de razonamiento tampoco tienen que tener sentido para el humano porque a veces dan vueltas raras, pero estamos viendo que aún así los resultados después de esas fases de razonamiento no son los ideales. Vale, parece que ha finalizado. Y bueno, aquí tenemos la traducción. Y bueno, la traducción bastante razonable. Así que al menos esta prueba sí la podemos dar por aprobada. Y como en los vídeos anteriores vamos a hacer una prueba de visión. Es decir, le voy a pasar una imagen y que nos explique qué es lo que está viendo en ella. Esta prueba la hicimos el otro día en LM Studio. Así que voy a hacer exactamente la misma prueba. Le voy a poner el mismo texto. Puedes revisar esta imagen y decirme qué aparece en cada una de las viñetas. La imagen que usé fue este cómic que creó Julio de Apple Coding con el nuevo modelo de ChatGPT de imágenes y está muy bien para esta prueba porque tiene mucho texto y muchas imágenes, por tanto, el modelo tiene trabajo aquí. Así que le vamos a decir eso, ¿no? Que nos revise la imagen y que diga qué hay en cada viñeta, tanto lo que representa la imagen en sí como el texto completo de cada una de ellas. Nuevamente, fases de razonamiento inmensas. Aquí la gracia que tiene de que el modelo sea rápido se pierde un poco porque necesita generar muchos tokens para llegar a la respuesta. Y además vuelvo a ver como bucles en la fase de razonamiento donde repite muchas veces lo mismo. Y nada, aquí no terminamos nunca. Si nos fijamos, se ha quedado como en bucle en el panel 6, diciendo todo el rato estamos creando un módulo de pruebas, conseguimos hacer pruebas más rápidas. Creo que además esos textos no están en ninguna parte, que se los está inventando, pero se ha quedado enganchado en ese bucle de razonamiento y no sale de ahí. Voy a darle una imagen un poco más sencilla de un evento en el que estuve participando el otro día y a ver si en esta ocasión es capaz de detectar lo que ve. Descríbeme lo que ves en la imagen. Imagen muestra 3 hombres sentados, el hombre de la izquierda, camiseta azul, cabello corto, apoyando su barbilla, el hombre del centro, gafas, polo naranja, riendo a carcajadas, el hombre de la derecha, cabello corto, barba ligera, camiseta blanca y vaquillas, no sé lo que son las vaquillas. Sonríe mientras se usa un retratado teclado en su portátil. En la mesa hay otros elementos, botellero, audífonos, al fondo hay una cartela amarillo con letras rojas que dice Arcasiles. Además, ha detectado bien mayúsculas y minúsculas y una pantalla grande proyectando el texto. Vale, pues para imágenes sencillas parece que lo hace sin problema y da muchos detalles, es decir, que creo que sí que está viendo. Por ejemplo, le puedo decir de qué color es la etiqueta de la botella. Blue. Bueno, vale, azul, correcto. Entonces, bueno, para imágenes sencillas es bastante bueno. Para imágenes complejas, Gemma lo hizo relativamente bien y Queen, pues ahí lo bordó porque dio muchísimos detalles. Así que en este caso nos volvemos a quedar en que para tareas sencillas puede hacer algunas cosillas. Y debo reconocer que esta última tarea me da miedo.
porque le estamos pidiendo que cree una aplicación completa desde cero y visto lo que hemos visto hasta ahora, me sorprendería mucho que consiga hacer algo. Pero lo vamos a intentar, le voy a mandar el prompt, le dejo trabajar y vemos qué pasa. Así que bueno, nueva tarea y el prompt, que es para crear una web de thumbnails de YouTube utilizando la API de Nano Banana. Le doy la skill de Nano Banana Pro como referencia para que sepa cómo se puede llamar a la API. La API que la tiene las variables de entorno y bueno, explica un poco lo que debería hacer, que use una buena arquitectura por capas, que genere la tecnología que permita un front y una API sencilla y que para comprobar si ha finalizado ejecute build, test, lean, lanzarlo en un navegador y todo lo demás. Así que le vamos a dar y lo voy a dejar trabajando y vemos cómo acaba en unos minutos. Y bueno, en sorprendentemente poco tiempo, llevará 2 minutos, ha creado todo el código. Además ha hecho algo que no habían hecho los anteriores, que es tirar de la API en vez de intentar utilizar el script, que es un poco lo que yo buscaba. Aunque bueno, pone aquí placeholder, así que no tiene mucha idea tampoco de dónde sacar el endpoint. Realmente podría haber utilizado la información que tiene la skill para detectar todo esto. La variable de entorno también se la está inventando. Así que bueno, esto no va a funcionar de ninguna manera. Y como vemos, se ha enganchado con el linter. Vamos a dejarlo un poquito más, pero pinta regular también. El modelo ha explotado, por lo visto. Estaba ya haciendo algunos tests end-to-end. Aquí vemos que ha habido un error inesperado. La primera vez que me pasa con un modelo, la verdad. Nada, me está fallando aquí. Así que voy a intentar ejecutar desde otro lado el código para por lo menos ver lo que ha generado. Ha tenido que hacer un cambio en el JS para que se pueda llegar a ejecutar. Y aquí lo tenemos. Obviamente no funciona nada, ni visualmente es especialmente atractivo, que bueno, era un poco lo que me esperaba, así que tampoco me sorprende mucho. Intentar generar una nueva conversación y decirle: ¿puedes hacer la interfaz visualmente más atractiva? Ahora mismo es demasiado sencilla. A ver si por lo menos es capaz de mejorar la interfaz de usuario, aunque no podamos llegar a probarlo. Un poco como hicimos con el de Qwen 3.6. Y bueno, vemos que ha hecho alguna pequeña mejora, pero sin más. Así que como has podido ver, una decepción bastante grande. Este modelo no se acerca ni por asomo a Gemma 4 ni a Qwen 3.6 y los requerimientos para su uso son muy similares, así que mi recomendación, que te quedes con cualquiera de los otros dos antes que con este. Es posible que mejorando la configuración dentro del MStudio ganemos alguna ventaja o que incluso podamos evitar algunos de esos bucles en los que hemos entrado, pero incluso con esas, en la mayoría de los casos no ha sido capaz de terminar ninguna de las tareas. Así que nada, bastante fail este vídeo, pero aún así quería publicarlo porque estoy viendo mucho movimiento y mucho hype de gente hablando sobre este modelo que no lo ha llegado a probar y que demuestra que no está a la altura del resto de modelos que hemos probado hasta ahora. Había opciones mucho mejores y si tú conoces alguna de ellas y quieres que la pruebe en este canal, déjamelo en los comentarios. Espero que te haya sido de ayuda este vídeo, dale like, suscríbete, la campanita y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.